Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Ya están filmando? Sí, pero si luego lo recortamos. Ah, bueno. Bueno, después habrá que recortar. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y usted, padre? Muy bien, También. gracias a Dios. Bueno, vamos a, si os parece, invocamos al Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles al mismo Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿No puedo grabar? Muchas gracias. Grabar doble. Bueno, pensaba de qué podía hablaros de Santa Catalina. Bueno, yo la otra vez hablé del acompañamiento espiritual, ¿os acordáis? Por lo menos una dimensión del acompañamiento espiritual. Y entonces veía, hay un libro que es una tesis doctoral de una hermana dominica, creo que de vida activa, que trabaja en el Angelicum, María de Sange Cayó. Y en el 2018 editó un libro en francés que se llama Deseo con gran deseo, se llama así, Désir d'un grand désir. Una dinámica de perfección en el corazón de la doctrina de Catalina de Siena. Como el deseo en Santa Catalina es, la palabra deseo y el vocablo y el significado del deseo es como un motor para la vida espiritual. Y entonces, bueno, con la ayuda de ese libro, que es fruto de una tesis doctoral suya, y bueno, con otras cosas, quiero presentaros este triduo. Por eso el título, El deseo en la dinámica de la vida espiritual según Santa Catalina de Siena. A ver, la palabra deseo, desiderio en italiano, aparece más de 1400 veces en los escritos de Catalina. 1114 en las cartas, 267 en el diálogo y 19 en las oraciones. Voy a echar un poquito de agua, que vengo también de un poquito de ajetreo. Ahora sí, 1100, son 373 cartas más o menos, y casi 1200 veces aparece, más o menos, en cada carta habla 3 veces del deseo. No es poco. El deseo es una condición humana, ¿no? Y tiene que ver con el amor. Dice en el diálogo que el alma no puede vivir sin amor, siempre tiende a amar algo, porque está hecha del amor, pues por amor la creé, dice Dios. Por eso te dije que el afecto mueve la inteligencia como expresando, quiero amar, que la comida de que me alimento es el amor. La inteligencia entonces, sintiéndose despertar por el afecto, se levanta como diciendo, si quieres amar, yo te daré un bien que puedas amar. El deseo entonces tiene que ver con el amor en el ser humano. Y Catalina integra muy bien inteligencia y voluntad, y cómo la voluntad adhiere al bien, ama el bien, un bien que la inteligencia se lo tiene que presentar como bien.
Y entonces el deseo es ese arranque, ese ímpetu por ir hacia el bien. Catalina también enseña el papel que el deseo tiene en la vida espiritual, tanto en la dimensión contemplativa como en la dimensión apostólica. Por un lado, el deseo orienta el amor, como decíamos, mueve al amor. Por eso el primer movimiento del deseo debe dirigirse a conocer a Dios. El alma desea conocer a Dios. El deseo tiene que ver con conocer. Se desea conocer. Y se conoce el amor de Dios, porque admira, dirá Catalina, la inefable caridad divina con que Dios miró y mira a su criatura. Va a decir que Dios, al mirar a la criatura racional, se enamora locamente de ella. Catalina invita a elevar el fuego del santo deseo. El deseo, vamos a ver que después va a tener muchos adjetivos, pero deseo y fuego van juntos. Catalina invita a elevar a ese fuego del santo deseo para que no se quede en la chatura, en lo superficial, buscando los honores del mundo, sino que se eleve a apetecer, a desear el honor de Dios y la salvación de las almas. Y ese fuego tiene que crecer, anima a que se haga crecer ese fuego del santo deseo, alimentándolo con la leña del propio conocimiento. Porque los deseos son la leña que alimenta el fuego de la caridad, dirá en la carta 219. O sea, hay un movimiento hacia Dios, hay que elevar el deseo hacia Dios, porque no vale la pena quedarse a desear las cosas del mundo, sino que hay que elevar el fuego del santo deseo hacia Dios. Y la manera de alimentar ese fuego del santo deseo hacia Dios es el propio conocimiento. Son como leños que uno puede poner para alimentar ese fuego hacia Dios, el propio conocimiento. ¿Por qué? Porque conociéndose como uno es, o como una es, y sabe que Dios le ama, y bueno, qué grande que es Dios. Y entonces eso me ayuda a desearlo más. Mediante ese santo deseo a la luz de la fe, podemos conocer la voluntad de Dios. Elevando la mirada hacia Dios por el deseo, queremos alcanzar a Dios, conocemos a Dios y su voluntad. Y haciendo crecer el santo deseo, podremos poner esa voluntad por obra. El deseo es motor de contemplación y motor de predicación. Porque al conocer la voluntad de Dios queremos ponerla por obra. Es motor para la acción también, no solo para la contemplación, es motor también para la acción. Y el deseo despliega en el creyente una fecundidad apostólica porque es deseo de la salvación de las almas, deseo de honor de Dios, pero deseo del honor de Dios y de la salvación de las almas. Y entonces dilata el alma para recibir al prójimo por amor. Y ayuda a aceptar los trabajos de la misión con alegría, porque se desea la salvación de las almas. Entonces, por eso el deseo tiene una dinámica en la vida espiritual que abarca tanto la dimensión contemplativa, porque es deseo del honor de Dios, y es el fuego del deseo que invita a conocer a Dios y su amor, pero es el deseo también de la salvación de las almas. Y es ese santo deseo va a dar motor y fuerza y amplitud de corazón para amar al prójimo y para recibir del prójimo lo que venga. Porque se desea su salvación. Entonces, nuestro itinerario en 3 días va a ser esto. Catalina, mujer de deseos. El deseo, la dinámica del deseo en la dimensión contemplativa y la dinámica del deseo en la dimensión apostólica. Cómo el deseo tiene une
contemplata alistrare, ¿no? Contemplare, contemplata alistrare. Sabemos que Catalina es una versión condensada, femenina y gráfica y plástica de Santo Tomás. Es Santo Tomás, Catalina es como Santo Tomás, pero en mujer, un poco más caótica en su presentación de los temas, pero mucho más simbólica y gráfica. Todos son símbolos, metáforas, ejemplos, pero es la misma teología puesta en ejemplo. Catalina entonces mulier desiderarum, una mujer de deseos. ¿Por qué esta hermana María de los Ángeles, Cayeux, toma esta expresión del texto latino de Daniel 9:23, que en la versión de Vulgata dice vir desideriorum, es tú, le dice Dios a Daniel. Tú eres varón de deseos. Pero en realidad la Biblia de Jerusalén y otras lo traducen como tú eres el hombre predilecto, tú eres el objeto de mi predilección. Entonces, como que aquí ya hay una doble dimensión del deseo. El ser humano desea, pero también el ser humano es deseado de Dios, porque es el preferido. Cuando Dios, el Padre, le dice al Hijo, ¿no? Tú eres mi Hijo, en quien tengo puesto toda mi predilección. Quiere decir que tengo puesto todo mi amor, todo mi deseo. Entonces esta doble dimensión, que la iremos viendo a lo mejor mañana, el ser humano está movido por los deseos, pero porque hay un deseo previo que le despierta su deseo, que es el deseo de Dios hacia él. Aspectos antropológicos del deseo. A ver, el corazón del ser humano está lleno de deseos porque esa es la dinámica misma que viene con la vida. Y hay deseos naturales, el deseo de vivir, que tienen que ver con el instinto de la conservación, representados básicamente por lo que llamamos el hambre y la sed. Uno desea comer, desea beber porque quiere vivir. Y eso tiene que ver con un deseo. Hay algo que falta y uno procura. También nuestra vinculación radical con la vida despierta un deseo natural de amor hacia nosotros mismos. El suicidio es una aberración, decimos, porque va como atenta contra el deseo natural de amor hacia uno mismo. Y obramos y vivimos para mantener, defender y desarrollar nuestra vida. Tiene que ver con los deseos naturales. Deseos naturales. O sea, como que el ser humano naturalmente es un ser deseante. Y desea primero y que nada vivir. También nuestros deseos son deseos del espíritu, o deseos espirituales, o deseos más altruistas, podemos llamar, no solo de conservación, sino de generosidad. El amor a los demás, nuestra vida social. Buscamos la compañía de los otros semejantes con quienes intercambiar, no solo por interés, no solo porque los demás me dan beneficios, sino también por amistad, por querer bien del otro, ¿no? El deseo de darse, el deseo de amar y ser amados. Un deseo propiamente espiritual de la verdad, que involucra nuestra inteligencia. Queremos conocer, el ser humano desea saber, desea comprender, hay como una búsqueda interior de comprensión de todo, que especialmente en la filosofía, bueno, en la teología, pero en todas las ciencias se ha desarrollado como deseo de saber, de conocer, de comprender. Y este deseo de verdad, deseo de la verdad, orienta a los otros deseos por la luz que arroja sobre ellos. Porque conocer que algo es verdadero me hace desearlo más que saber si es falso.
no es solo todo lo que reluce, ¿no? Y entonces uno ya mira, bueno, a ver qué voy a elegir, porque no sea cosa que me engañen. El deseo de verdad, de autenticidad, arroja luz sobre todos los otros deseos. Y este deseo de verdad revela, manifiesta que somos creados a imagen y semejanza de Dios porque tenemos la capacidad de conocer y la capacidad de amar. Conocer la verdad y amarla. Y amar el bien. Decíamos que entre bien y verdad hay mucha relación. Porque la verdad arroja luz sobre lo que es realmente bueno. Lo que es falso tiene apariencia de bien, pero no lo es. Y este deseo entonces nos abre al deseo del bien. El deseo de la verdad nos abre al deseo del bien. Y el deseo del bien, esta aspiración al bien, es la que define a la voluntad como facultad que puede amar, desear y querer. Y este primer deseo de la voluntad, deseo al bien, esta aspiración al bien, supone y contiene todos los otros deseos. Porque todo lo deseamos bajo aspecto de bien, dice Santo Tomás. Todas las cosas las deseamos porque representan, nos parecen que son un bien, y por eso las elegimos. Aunque si la razón se engaña, ese bien termina siendo un falso bien. Y entonces nos defrauda. Pero siempre elegimos las cosas bajo su razón de bien, bajo su aspecto de que son buenas. Nadie elige el mal a propósito. Termina eligiendo mal porque se equivocó, porque pensó que era algo, o sea, lo confundió con un bien. Y este primer deseo al bien que supone y contiene todos los otros deseos, en realidad es aquello que refleja y manifiesta y señala que tenemos una capacidad de acoger lo que nos hace felices. El ser humano puede ser feliz porque es capaz de desear y alcanzar el bien que desea. El deseo al bien muestra que podemos ser felices, que estamos llamados a ser felices. Entonces, fijaos que porque somos imágenes y semejanza de Dios, deseamos la verdad. Queremos conocer y amar, porque la verdad nos revela el verdadero bien. Y el bien nos ayuda, o por lo menos refleja, que estamos hechos para ser felices, porque somos capaces de abrirnos y recibir y alcanzar el bien. Entonces, dentro del ser humano hay una dinámica de deseo, de verdad y de bien. Dice, bueno, pero parece como muy teórico, ¿no? Muy abstracto. Pero a ver, ¿a alguien le gusta que le mientan? No. Y nadie elige el mal por sí, ¿no? Elegimos mal, pero no elegimos el mal. Muy difícil. Alguien elige el mal a sabiendas, con todas las... Puede haber, ¿no? Puede haber. Pero bueno, es una voluntad muy enferma ya, para elegir el mal con plena conciencia. Puede haber. Pero aún eligiendo el mal en plena conciencia, dirá Santo Tomás, lo elige bajo apariencia de bien. O sea, lo juzga como algo que es bueno, aunque sepa que es muy malo para todos. Si lo elige es porque considera que algo bueno es, para sí por lo menos. Satisface su maldad, por así llamarlo. Tiene ese aspecto de bien. Entonces, esto como aspectos antropológicos del deseo, ¿no? Santa Catalina, cuando desea, no es una rara avis.
desea porque es un ser humano, como todos. Algunas características generales del deseo en Catalina. Bueno, decíamos que en las cartas y en otros escritos hay muchos adjetivos del deseo. El deseo puede ser enamorado, anhelante, amoroso, ardoroso, ardentísimo, insaciable, verdadero, deseo penoso, doloroso, angustiado, deseo dulce y sobre todo deseo santo, el santo deseo, el fuego del santo deseo. Fijaos cuántos adjetivos le pone al deseo Catalina. En ocasiones a veces se refiere figuradamente a la boca del deseo. Boca que puede comer tanto las miserias de los pecados mortales cuando ama desordenadamente, como puede comer también el pan de la tribulación cuando el creyente por la fe se libera del amor propio. O sea, la boca del deseo se orienta, puede comer como cerdo la basura o puede comer pan de ángeles. Es la misma boca. A Fray Simón, al que llama a su hijo en Cristo Jesús, le envía el mensaje, en la carta 128, dice, que prepare la boca de su deseo para recibir la leche, porque la madre se la enviará. La madre es ella. Que prepare la boca de su deseo para recibir la leche, porque la madre se la enviará. También el deseo continuo, hablaremos mañana de la oración, que el ser humano, el creyente, puede orar continuamente por el deseo. Si el deseo está vivo, la oración se mantiene. Y el deseo continuo de Dios es un medio para avanzar en el camino espiritual, porque dice que para querer andar es necesario tener sed. Quien no tiene sed no persevera en el camino. Claro, porque caminar es buscar para alcanzar. Y solo persevera buscando quien tiene sed. El deseo de Catalina se orienta, como decíamos, al honor de Dios y a la salvación de las almas. Estamos, sí, esperamos. Son las 12, así que son 12. Y ella expresa toda esta dinámica del deseo muy vivamente en sus cartas. Podemos decir que el deseo estructura sus cartas. Las cartas están como hiladas con la palabra deseo. El deseo, decíamos que se habla, por lo menos 3 veces habla del deseo en cada carta, por lo menos. Quiere decir que el deseo siempre está rondando en sus cartas. Y así es. Porque las cartas señalan como estructuralmente esa intención deseante de Catalina y se orientan a despertar el deseo en el destinatario, porque sabe que el deseo es motor de vida espiritual. Y pongo, bueno, varios ejemplos, ¿no? Carísima, carísimo, carísimas, carísimos, carísima hija, carísimo hijo, carísimas, hermano, padre, a veces es doble o triple relación, hermano, padre, hijo, a veces a Raimundo a veces le dice, carísimo padre y hermano mío, carísimo padre e hijo mío, todo le dice. En Cristo Jesús, el dulce Jesús. Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, te escribo en su preciosa sangre con el deseo de... Siempre empiezan así sus cartas. Te escribo con el deseo de... Por ejemplo, y pone el enunciado del tema o motivo principal de la carta, que a veces varía. Pero fijaos que siempre es, te escribo con el deseo de, por ejemplo, de verte o de veros constantes y perseverantes en las virtudes, de modo que nunca volváis la vista atrás a mirar el arado.
por ejemplo, en la carta. Pero siempre es, con deseo de verte, esposo de la verdad, hasta a Raimundo, con deseo de verte, gustador de las almas, comedor de almas. Y así siempre con el deseo de verte, tal. Sigue hablando, explica qué quiere decir esto y por qué. Y ahí hay todo un núcleo de doctrina, presenta un cuerpo doctrinal de la carta, explica los elementos de la vida cristiana y vincula directamente con el destinatario particular, ¿no? Y termina diciendo, por eso dije que deseaba veros tal y tal cosa. Y termina, ¿no? Ya no más, dulce Jesús, dulce amor, dulce Jesús. Ahora, esta manifestación del deseo de Catalina no es una expresión de un capricho. No es la niña caprichosa que dice de quiero. Yo quiero y si no hacéis esto me pongo mala. No es que es deseante por caprichosa. Es deseante porque ese deseo expresa que su voluntad está identificada con la de Dios. Desea lo que Dios desea. Y lo pelea hasta el fin. Porque desde que, claro, el Señor le robó el corazón y le puso el de él dentro, ya no desea otra cosa que lo que él desea. Y lo desea plenamente. Y entonces cuando dice, deseo esto, es porque está segura que lo que ella desea es lo que desea Dios. Y lo desea porque lo desea Dios. Por ejemplo, estoy segura de que lo haréis, esto que ella desea, si tenéis hambre de virtud y no se os borra de la memoria lo que os he dicho. Si no tuvieseis ese cuidado, no lo lograréis ni conservaréis lo que poseéis. Por eso os dije, y va terminando la carta, ¿no? Por eso os dije que deseaba veros con verdadera y perfecta solicitud. Tengo confianza en que la Virgen María dará cumplimiento a mi deseo. Perdeos a vos mismos y buscad únicamente a Cristo crucificado y no a otra criatura. O otra. Por amor a Cristo crucificado y a la dulce María, os ruego que os dediquéis en cuanto podáis a cumplir la voluntad de Dios y el deseo de mi alma, que entonces será feliz. Identifica su deseo con la voluntad de Dios y con la de María, con el querer de Dios y el querer de María, y está confiada en eso. Y entonces invita, incita y exhorta a que hagan lo que ella desea, porque sabe que es lo que Dios desea. La autoridad de Catalina entonces viene dada por esa inspiración mística que ella refleja y los demás reconocen en ella, y además porque está inspirada en la Escritura. Todo lo que ella elenca y las razones y las justificaciones que da en su deseo trashuman Sagrada Escritura. Y entonces por eso los demás ven que el deseo de ella es lo que Dios quiere. Y por eso lo intentan cumplir y vivir a rajatabla. Ahora, esta dimensión mística del deseo en Catalina tiene la base de una personalidad deseante, apasionada. Es una mujer de personalidad apasionada. ¿Qué quiere decir una personalidad apasionada? Que se concentra en una meta y ordena todas sus actividades y su vida afectiva en orden a esa elección y a esa orientación principal. Hay una integración y un sacrificio. Integra todo. Está la ducha, ¿no? Cuando la ducha sale con muchos hilitos de agua, no es lo mismo que cuando se concentra en un solo
chorro de agua, ¿no? Se concentra en uno solo y es mucho más fuerte. Y va mucho más lejos. Si son muchos chorritos de agua pequeñitos, hilitos de agua pequeños, salen pero no con tanta fuerza. Cuando se concentra en un solo hilo de agua esa misma presión, eso es Catalina. Todo concentrado, integrado, y lo demás se sacrifica, quiere decir, se resigna, se resignifica para concentrarse en un único sentido, en una única orientación. Y cuando todo el caudal de la pasión humana se concentra en una sola orientación, que es la de Dios, mola. ¿No? Es fuerte, impresiona, golpea. Es su personalidad. Este carácter apasionado de Catalina le otorga al deseo que ella vive con esa cuota de entusiasmo. Entusiasmo en el sentido literal es tener a Dios dentro. En tous de Dios, ¿no? Tener a Dios dentro. Ese entusiasmo que muestra Catalina es, claro, es el aspecto humano de su condición mística. Tiene a Dios dentro y entonces tiene esa fuerza del deseo. Y en su caso, su entusiasmo brota de una convicción intelectual, de una comprensión, al mirar las cosas divinas y motivada por esas cosas divinas que ve, y con esa mirada analítica que tiene de todas las cosas, porque la comprensión que tiene Catalina del misterio de Dios es tan analítica como la de Santo Tomás. Lo que pasa es que Santo Tomás la ordena y la pone cada cosa en su lugar. Catalina la distingue perfectamente y la analiza, tiene esa profundidad y esa capacidad analítica, pero la interrelaciona toda. Y entonces parece como una especie de cables cruzados, pero porque está todo interconectado con todo, pero cada cablecito tiene su color. Está todo analíticamente diferenciado, pero todo interconectado. Y entonces ese entusiasmo brota intelectualmente de esa comprensión de Dios que la propone en forma de palabra. Esa personalidad deseante tiene que ver con su comprensión del misterio de Dios, que es don del mismo Dios, porque tiene que ver con el don de la sabiduría. Y entonces ese don de la sabiduría ordena, orienta, concentra todo lo humano en Catalina, toda su pasión, resignificando, quiere decir sacrificando otras orientaciones para concentrarla en una única orientación: el honor de Dios y la salvación de las almas. Y ese deseo, entonces, se concentra en torno a esa dirección. Una palabra que se repite muchísimo, Sor Teresa tiene en ese libro, ¿no? Sobre Santa Catalina, yo quiero, que es traducción de ese bolio, y es un bolio con autoridad. Aparece 495 veces en las cartas, 113 veces en el diálogo, 9 veces en las oraciones. Casi 700 veces, o por lo menos 620 veces. Es una palabra de mando que supone una autoridad. Y esta autoridad le viene a Catalina no de ella misma, sino de parte de Dios, de quien ella es instrumento, porque Él la ha enviado. Ella se siente enviada de Dios a una misión.
Y entonces va con esa autoridad. ¿Y qué es lo que ella quiere? Dice a uno de sus discípulos: deseo que seas perfecto y que deis a Dios frutos de perfección. No quiero que améis a criatura alguna, no en común ni en particular, sino solamente en Dios. Esa concentración de amor que ella vive, porque se ama a Dios y se aborrece uno mismo en lo que no es de Dios ni en Dios, y se ama todo y a uno mismo de lo que es en Dios, y al prójimo por Dios y en Dios. Esa concentración de amor a Dios y de amor a todo en Dios, esa concentración es lo que ella desea prolongar y provocar en el otro, en su destinatario. Es como un canal. Lo que Dios ha hecho en mí, que lo siga haciendo a través mío, Dios en los demás. Ese bolio también se expresa como yo pido y también se dirige a Dios. También a Dios le dice yo quiero, yo deseo. Sin perder su intensidad ni su osadía, ¿no? Le dice a Dios: Señor mío, vuelve los ojos de la misericordia hacia tu pueblo y hacia el cuerpo místico de la Santa Iglesia, pues serás más glorificado si perdonas a tantas criaturas y les das la luz del conocimiento. Por eso te ruego, caridad eterna, que tomes venganza en mí y hagas misericordia al pueblo, y no me apartaré de tu presencia hasta que vea yo que haces misericordia. De Moisés. Santa Teresa creo que la imita, ¿no? Cuando frente a ese Cristo muy llagado, leyendo las confesiones, se dice: no me aparto de aquí hasta que no me conviertas. De una vez. Y ese bolio se une al de Cristo. Porque también Cristo le dice al Padre: quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Catalina utiliza y pone en su boca palabras de Pablo y palabras de Cristo. Este deseo con ansias, deseo con gran deseo comer esta Pascua con ustedes, que le dice Jesús en la última cena, le dice Catalina a sus discípulos: deseo con gran deseo comer esta Pascua con ustedes. O sea, Catalina asume las palabras de Cristo y también las de Pablo muchas veces. Pero este bolio, entonces, es esa manera que tiene Catalina el ímpetu de manifestar la voluntad de Dios a través de lo que ella quiere. Y entonces hasta Dios mismo le dice lo que tienen que hacer, porque es lo que Él es. Eres misericordioso, eres misericordioso, haz misericordia. Y no me aparto de aquí hasta que no lo hagas. Así se hace. Amén. Y el deseo de Catalina está imbuido como de una doble dimensión de género, ¿no? Por un lado de una virilidad y por otro lado de una feminidad. Vamos a ver esto. Un adverbio y un adjetivo que utiliza mucho Catalina es lo de viril. Virilmente y viril. La palabra virilidad no aparece nunca, pero sí viril y virilmente. Y le dice, por ejemplo, bueno, le puede decir al Papa como a Raimundo, a quien sea, ¿no? Masiam homo virile, que virilmente esca al campo de la batalla. Sé, y traduce Salvador y Conde, sácalo de hombre, ¿no? Pero dice: sé un hombre valiente que sale virilmente a la batalla.
le dice a otro: no debemos sentarnos ni volver la vista atrás con impaciencia, sino que virilmente con la luz de la fe debemos superarlo todo e inclinar la cabeza a la dulce voluntad de Dios, que permite estos pasos difíciles para nuestra utilidad, para que tengamos más de qué ser premiados. Pero no solo a los varones les dice que actúen virilmente. A Sor Daniela de Orvieto, que es también una laica, una mantelata como ella, dice: trabaja pues, hija mía, en el campo al que ves que Dios te llama, y no sufras pena ni tedio espiritual por la razón que te he dado, sino sufre virilmente. Teme y sirve a Dios sin tenerte en cuenta a ti, o teme y sirve a Dios sin ti, y no te preocupes de lo que digan las criaturas, sino tenles compasión. Esto de actuar virilmente, de obrar virilmente, sufrir virilmente, tiene que ver con este adjetivo, ¿no? Sé viril o actúa virilmente. Tiene que ver con un modo de ser y de obrar, que no tiene que ver con ser varón o ser mujer, porque se lo dice a todos. Aparece más veces a varones, sobre todo porque los varones a los que le escribe son autoridad en distintos campos, y entonces más les exhorta a actuar con esa virilidad. Pero vir y virtus son etimológicamente conceptos vinculados, y no solamente habla de fuerza o de coraje, sino también virtud. En realidad es todo aquello que lleva a su naturaleza a la perfección, o sea, que lleva a un ser perfecto en lo que es. La virtud de algo es la perfección de algo. Entonces, para Catalina, viril es aquello que tiene que ver con las virtudes de la fortaleza, el coraje, pero también la sabiduría, la templanza y la justicia, con las 4 virtudes cardinales. Es aquello que obrar con virtud, obrar con la determinación a la perfección. Y en la Biblia, la persona viril, más allá de su género, es aquella que tiene temor de Dios. Pablo, en 1 Corintios 16:13, dice: estad atentos, permaneced firmes en la fe, comportaos varonilmente o virilmente, sed fuertes. Viriliter agite. Esta concepción de virilidad como perfección de la naturaleza en cuanto a virtus, tiene que ver con la biografía, con su propia experiencia biográfica en Santa Catalina. Acordados de cuando vive el desposorio místico, que Dios le dice: te desposo a mí en la fe, a mí tu Creador y Salvador, conservarás inmaculada esta fe hasta que vengas al cielo a celebrar conmigo las bodas eternas. Desde ahora en adelante, hija, actúa virilmente y sin ninguna vacilación en todo aquello que por disposición de mi providencia encuentres delante. Armada como estás con la fortaleza de la fe, vencerás felizmente a todos tus enemigos. Entonces está ahí este ímpetu del deseo en ella, brota de esa agite viriliter. Y por eso imprime en los demás esta misma determinación, agite viriliter. Lo que el Señor le dijo a ella lo replica y lo repite a los demás. Ahora, el aspecto también de feminidad tiene que ver con su maternidad. Hay una dulzura maternal en sus cartas, junto con
este ímpetu viril. Pablo VI diría, cuando la proclama como doctora de la Iglesia en 1970, habla de una singular familia de discípulos que, estando con ella como hijos, reciben el alimento del alma y la llamaban con el dulce nombre de mamma, tan querido a los italianos, dice Pablo VI. Mamma. Así le decían, ¿no? A ella, mamá. Y lo curioso es que tenía 20 años. Tenía 20 y poquitos años cuando empezó a tener su grupete atrás, alrededor. Y todos decían mamá, y a lo mejor le triplicaban la edad, los Vilgi. Raimundo, en la vida de Santa Catalina, le dice así, todos nosotros le llamábamos madre a la Virgen por Catalina, porque ella era verdaderamente para nosotros la madre que sin lamentos ni inquietud nos paría de día en día en el seno de la mente, esperando hacernos a imagen y semejanza de Cristo, y nos nutría asiduamente con el pan de la sana y útil doctrina. Y hasta con la leche materna, ¿no? Decía el otro, que abra la boca del santo deseo, que ya le llegará la leche de la madre. Nos paría y nos nutría. Esa es la relación de madre a hijo espiritual. Parir, ¿qué es lo que pare? La imagen y semejanza de Cristo en cada uno. Pare su nuevo nacimiento, es el nuevo nacimiento que está pariéndose. Y no solo de una vez, porque ella, bueno, ahí dice de día en día, ¿no? Pero ella en otra carta dice, la verdad que con vosotros sufro el parto continuo. No termino más de parirlos. Ay, Señor. Y nos nutría asiduamente, día a día, de continuo, con el pan de la sana y útil doctrina. Esto Raimundo trae a cuento esta frase, este párrafo, por aquel milagro del pan. Que ella quería amasar un pan de cebada, creo que es lo único que quedaba, entonces bueno, dejado que yo lo amaso, y empezó a amasar, y el pan no terminaba, y fue para repartir, había un puñadito nomás de harina, y se multiplicaba el pan. Y entonces dice, bueno, ella no solo nos alimentaba con este pan, sino que además le llamábamos madre porque nos paría y nos alimentaba con el pan de la sana y útil doctrina. En Catalina el deseo entonces es como un fuego inextinguible que la enciende a ella y la saca de ella continuamente. O sea, por eso es esta doble dimensión de fuego, el deseo es fuego de contemplación y fuego de apostolado. La enciende en amor y la saca de sí al servicio. Y en consecuencia, este deseo, este fuego del santo deseo se convierte para ella en la voluntad de obtener de los demás aquello que la anima a sí misma en lo más profundo de su ser. Ahí es donde reside su maternidad espiritual. Y es una maternidad que extiende a personas de cualquier condición, desde el Papa hasta su propia madre, Lapa, ¿no? Ella es madre de todos. Porque es un fuego que le hace engendrar, la saca de sí para acoger al otro dice que nos paría en el seno de su mente, o sea, en su interior. Ella en su interioridad nos paría. Podemos hablar hasta de un útero espiritual, en el que esa celda interior donde ella podía ser sí misma y donde cada uno puede ser sí mismo. Entonces,
dar lugar en su celda interior al otro, para que el otro en su celda interior sea a sí mismo y encuentre su propia identidad en Dios. Por eso el útero femenino da lugar, recibe, nutre, expande y expulsa. O sea, da autonomía. En algún momento no queda dentro del útero a perpetuidad, porque ahí mata. Para que viva hay que expulsar. Y entonces esa maternidad espiritual tiene que ver con la autonomía del otro. Para que el otro sea otro, la otra sea otra. Pero es el deseo de engendrar en el otro lo que Dios ha engendrado en mí. Es provocar en el otro este mismo proceso de autenticidad espiritual. Le dice a uno de sus discípulos, creo que es Esteban, uno de los laicos, Esteban con Radio. Si sois lo que debéis, pondréis fuego a toda Italia, no solo ahí. O sea, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que desea? Que el otro sea quien debe ser. No que sea lo que ella quiere, que sea lo que debe ser, que es lo que Dios quiere. Pero entonces, fuego para fuego. Fuego que incendia y provoca otro fuego para que siga haciendo fogatas del mundo. Y ahí viene la antorcha de nuestro Padre, ¿no? Si cada uno es quien debe ser, somos antorcha que incendia el mundo. Juan Pablo II se refería a la predicación de Santa Catalina como una palabra de timbre materno caracterizada por una firmeza intrépida y una dulzura persuasiva. Firmeza intrépida y dulzura persuasiva. Y de este modo ponía en común sus dones, Catalina, al servicio de la difusión de la verdad y de la comunicación de su deseo. O sea, su deseo era que la verdad reine, que se comprenda la verdad, que se conozca y se ame la verdad. Ese era su deseo ardiente. Y entonces para eso trataba de provocar en el otro el deseo de la verdad y el amor a la verdad. Entonces, como un fuego que despierta otro fuego. Un fuego que enciende otro fuego. Bueno, con esto quiero terminar lo de hoy, que nos hemos asomado a Catalina como mujer de deseos. Deseo que está que atraviesa sus escritos porque atraviesa su corazón. Es el motor de su vida. El deseo orientado al honor de Dios, a procurar el honor de Dios y la salvación de las almas. Ese deseo que invade su persona y explica su persona, la configura en lo humano y en lo teologal. Ese deseo impulsa una dinámica de crecimiento en la vida contemplativa y en la vida apostólica. Y las interconecta. Porque es el apostolado de la oración y la oración en el apostolado. Son ambas cosas. Bueno, muchas gracias por hoy.